a España y cuando el pueblo se empezaba a levantar contra él. Es la Toledo de los comuneros. Hoy desde esta edición de Plano Abierto vamos a conocer una de las partes más interesantes, más desconocidas y más especial de Toledo. Vamos a conocer el Toledo comunero y para ello vamos a viajar hasta la década de 1520 acompañados de Vidal González, que es guía de la Asociación de Guías Alficén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Daniel Gómez. Hola. Hola, muy buenas. Daniel Gómez es presidente del Partido Castellano aquí en la provincia de Toledo. Los dos nos van a contar pues, una historia muy especial. Es la historia de Juan de Padilla y de María Pacheco, que son los comuneros más conocidos, ¿verdad, Vidal? Cuéntanos. Son los comuneros más conocidos, pero no los únicos. Toledo fue una de las primeras ciudades que se rebeló contra la política imperial del emperador Carlos V, que vemos aquí de fondo en este marco de la puerta de Bisagra, este gran arco de triunfo, que en el fondo es lo que ordena levantar Carlos V en torno a 1550, una vez que ya ha terminado, que ya se ha sofocado esa rebelión, según algunos, o revolución, porque para algunos la guerra de las comunidades sería pues, quizá una revolución que se podría comparar incluso a la Revolución Francesa, como no solo grandes nobles y eclesiásticos se rebelan contra el poder, sino simplemente la gente del común, la gente del pueblo, y del común viene ahí la palabra comunidad. Entonces, la comunidad de Toledo es como la población toledana, artesanos, labradores, comerciantes, nobles y eclesiásticos, se unen en un objetivo común que es, pedirle al rey que se encargue de su reino, que su reino es Castilla. Por circunstancias, Carlos es rey de Castilla, pero también es rey de Aragón, es archiduque de Austria, es duque de Borgoña, es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene muchos reinos a los cuales acudir y Castilla se siente desfavorecida, Castilla se siente oprimida y Castilla se siente que es la que tiene que pagar toda la política imperial. Y Castilla quiere que se escuche su voz. Empezaríamos en la ruta pues justo debajo del gran escudo del águila de Toledo, ese escudo con el águila de dos cabezas, que en principio es un escudo ajeno a Toledo, no tiene nada que ver con Toledo. El escudo del águila imperial, el escudo del águila de los Habsburgo, era el escudo personal de Carlos V, de su abuelo Maximiliano de Austria, y que una vez que ya se ha sofocado esta guerra de las comunidades, pues lo que hace Carlos V es imponer su escudo personal a la ciudad, y la ciudad no tiene más remedio que acatar ese escudo. Hoy todos los toledanos nos sentimos orgullosos de tener ese escudo del águila de dos cabezas, pero en el fondo esto no es sino una imposición que nos hace Carlos cuando termina la guerra. Pero bueno, la historia tiene estos dobleces que mucha gente desconoce y de eso se trata, de que con estas rutas pues la gente pueda conocer una parte de la historia de Toledo quizá muy conocida porque muchas veces es incómoda. Toledo siempre se ha identificado con Carlos V, la ciudad imperial, la capital del imperio. Bueno, pues Toledo fue la primera ciudad que se rebela contra la política de Carlos V y es la última que se rinde la semana de San Blas, la semana de principios de febrero de 1522, más de 6 meses después de la derrota de los comuneros en Villalar. Bueno, pues vamos a seguir conociendo otros rincones de esta ruta. Vamos a ir ahora hasta la Puerta del Sol, donde Vidal y Daniel nos van a seguir contando esta historia tan interesante. Y ya hemos llegado a la Puerta del Sol de Toledo. Estamos en su interior. Es una Puerta del Sol muy conocida por los toledanos, pero realmente muchos no sabemos la historia. Y Vidal nos va a contar la historia, pero ligada a ese Toledo comunero.
Sí, estamos justo en el Arrabal, una de las zonas más activas dentro de esa revuelta popular, porque en principio las comunidades fueron una revuelta elitista, nobiliaria, fueron los canónigos los que se quejaron, fueron los nobles, los regidores, digamos las clases más altas que también querían su parte en el reparto de cargos, de mercedes que iba dando Carlos V a sus amigos flamencos, pero poco a poco se fue pasando de una revuelta elitista y nobiliaria a una revuelta popular. Para ello, Toledo reparte su gobierno en parroquias, que son las que elevan sus reivindicaciones al rey. Considerándolo Carlos V una osadía, sus regidores flamencos declaran la guerra a los ciudadanos. Desde la Puerta del Sol, muchos ciudadanos se arman para defenderse. Otros simplemente pedían paz. Aquellos que pedían paz, aquellos que decían que Toledo se rindiera, directamente los cogían y los arrastraban y los linchaban por la calle y sus casas las quemaban. La situación era muy exaltada porque bueno, estaban viendo que era una situación desesperada y la gente tenía que defenderse con lo que tenía. Entonces es una etapa, ya digo, muy poco desconocida de este Toledo pues rebelde que se está defendiendo. Pero claro, según se va radicalizando la postura, los nobles, que han sido los primeros que se han rebelado, pues van echándose para atrás y poco a poco, uno a uno, van decantándose por el bando de los reales, el bando de los imperiales, empezando por ejemplo por Pedro Laso de la Vega, por Pedro López de Ayala, por Hernando Dávalos, los grandes nobles y regidores de la ciudad, de la pequeña nobleza, pequeños hidalgos, se van echando para atrás y solo quedará María Pacheco, la viuda de Juan de Padilla, porque Juan de Padilla es decapitado en Villalar el 24 de abril de 1521, después de la gran derrota del ejército comunero. María de Pacheco, o María de Padilla, la viuda de Juan de Padilla, será, digamos, la gran paladina del pueblo toledano. Es prácticamente la que gobierna la ciudad y todo el común de Toledo la sigue a ciegas. Los que dentro de la ciudad están en contra de ella serán los canónigos, serán los grandes nobles, el conde de Fuensalida, el conde de Orgaz, los que en principio apoyaban la comunidad y después poco a poco se van a ir retrayendo porque ven que lo que piden ya va en contra de sus propios intereses. Ya la gente ya no solo pide que no se den cargos a flamencos en vez de a castellanos, ya pide no pagar impuestos, ya pide que no le expriman, en una época en la cual Toledo está pues pasando una crisis económica bastante fuerte y lo que quieren los toledanos es vivir en paz y no, que no sean exprimidos a impuestos por la nobleza y por el rey. Pues ya ven, conocemos, como bien Vidal dice, conocemos la historia de ese Toledo imperial y estamos empezando a conocer la historia de ese Toledo comunero y rebelde, como ha dicho. Y para ello nos vamos a ir ahora hasta la protagonista, es la Plaza de Padilla. Vamos a ir visitando esas diferentes zonas que ha comentado antes, la Posada de la Hermandad, también una parte de la Catedral, otra parte del Ayuntamiento y llegaremos hasta la Plaza de Padilla. Pues ya hemos llegado hasta el último lugar de nuestra ruta, esta ruta del Toledo comunero. Estamos en la Plaza de Padilla y aquí vamos a hablar con Daniel. Daniel, como decíamos antes, es el presidente del Partido Castellano aquí en la provincia de Toledo y uno de los reclamos más importantes, por así decirlo, que pedís desde un plano turístico es pues que se potencie el Toledo comunero aquí. ¿Cuáles son exactamente las reivindicaciones que pedís? Bueno, pues como bien has dicho, pues que se potencie ese Toledo distinto, ese Toledo diferente, ese Toledo más clásico, más Toledo del Greco, todas las tres culturas, pues un Toledo más toledano incluso, como es el Toledo comunero. Las reivindicaciones básicamente en materia de turismo relacionada con el Toledo comunero por parte del Partido Castellano se centran en un centro de interpretación, como el que tienen en Castilla y León, en Torrelobatón concretamente, se hizo un centro de interpretación. Las Cortes de Castilla y León incluso mandaron una carta para hacer un centro conjunto con Toledo, pero no hubo respuesta por parte de Castilla-La Mancha y bueno, pues Toledo se ha quedado así su centro de interpretación del Toledo comunero, centro de interpretación que serviría para diversificar el turismo, también lógicamente un pequeño foco de empleo. También la reivindicación
pide ya llevamos muchísimos años detrás de ellos, una estatua al Toledo comunero, en este caso a Juan de Padilla, María Pacheco. Tendría que estar la estatua aquí donde nos encontramos, ¿verdad? Que esta rotonda, esta pequeña rotonda que tenemos aquí, que normalmente suele estar llena de coches, bueno, pues es donde tenía que estar la estatua tanto a Juan de Padilla como a María Pacheco, porque como bien nos ha contado Vidal, los dos personajes son fundamentales, y en el caso de María Pacheco, pues más todavía, porque estamos hablando de una mujer, y una mujer en el siglo XVI, hacer lo que ella hizo, pues tiene mucho más valor. En la conocida Plaza de Padilla tuvo lugar la última gran batalla campal, con María Pacheco a la cabeza. Durante 4 horas, toledanos contra toledanos, hay una última gran guerra civil, un último gran combate. Al final los imperiales van bordeando a los últimos comuneros resisten en la última casa, que es la casa de Juan de Padilla, y sobre todo al mando de María Pacheco, esta mujer noble, esta hija del duque de Escalona, esta mujer que tenía el título de doña en contra de su marido, que hablaba varios idiomas, latín, griego, que dominaba historia, matemáticas, una mujer noble que se decanta por el común, que se decanta por los toledanos. Al final María Pacheco tiene que huir embozada, vestida de aldeana, por la puerta del Cambrón de noche, y bueno, pues ya Toledo, el día de San Blas, queda el 3 de febrero de 1522, queda pacificado. Llegará una larguísima represión que poco a poco irá depurando todas las responsabilidades de aquellos que se han rebelado contra Carlos V, y en 1525 es la primera vez que Carlos llega a Toledo, y Toledo le recibe y le halaga como su gran emperador. Digamos, Toledo se olvida que ha sido la pesadilla de Carlos V, y desde entonces Toledo estará ligado a Carlos V como su ciudad imperial. Pero Toledo fue la gran pesadilla de Carlos, fue el gran problema que le surgió al inicio de su reinado. Y bueno, pues lo que queremos también los guías de la Asociación Alficén es que, pues que los toledanos conozcan también la historia de Toledo, y esta historia también incluye pues ese periodo un poquito más revolucionario del cual no muchos conocen. Muy bien, pues con este final del Toledo revolucionario, que tampoco conocemos, como decíamos al principio, nosotros nos despedimos hasta el siguiente Plano Abierto. Y ya saben, si quieren venir a Toledo y quieren visitarle a ciudad y conocer esta historia más en profundidad, pues ya saben, o bien el Partido Castellano o bien la Asociación Alficén estarán encantadas de pues mostrarles este Toledo comunero, como decimos. Ya saben, un Toledo que descubrir en esas calles de la Castilla comunera. Nosotros hacemos una pequeña